Bueno, cordial saludo. Damos inicio a la clase número 3 de seguridad en redes. Eh, entonces, dentro de lo que se va a ver en este video, en esta clase, sería comprender en qué consisten los principios de seguridad de la información. La famosa triada, disponibilidad, integridad, accesibilidad. Vamos a ver los pilares de la seguridad de la información, aparte de las tres mencionadas anteriormente. Existen otras: control de acceso, trazabilidad, bueno, en fin, las vamos a ver. Y al finalizar vamos a ver algunos errores que se presentan al tratar la información y cómo prevenirlos, y en general la selección de salvaguardas. Bueno, les recomiendo ahorita terminar este slide, ingresar a este enlace que habla sobre la triada SIA, que es un video. ¿Listos? Entonces la idea es que, ¿por qué se usa esta triada? Porque dentro de los objetivos en la seguridad de la información, la idea es proteger, pues, obviamente la información, los activos, frente a las amenazas que pueden explotar sus vulnerabilidades, como hemos venido viendo hasta ahora. Las amenazas contra estas vulnerabilidades, a nivel de, pues, de los activos, recuerden que son de tipos naturales, son también amenazas involuntarias, ¿cierto? Se presentan vulnerabilidades involuntarias, intencionales, activas y pasivas, como hemos visto, y vamos a mencionarlos más adelante. Y en cada caso, teniendo en cuenta lo que se dice, ¿cierto? La información se ve afectada también por amenazas, por ejemplo, de interceptación, de modificación, bueno, de interrupción, de fabricación. Y cuando hablamos de amenazas a nivel de interceptación, estamos hablando de la confidencialidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se modifican, hablamos de modifica, por ejemplo, y fabrica, estamos hablando de la integridad y la interrupción de disponibilidad. Ténganlo en cuenta ahí, que son como las palabras claves. Entonces, respecto a la confidencialidad de la información, la confidencialidad es la propiedad por la que la información, los activos, no se ponen a disposición o se revelan a personas, individuos, entidades o procesos, pues, que no están autorizados. Y la idea es que estos activos deben tener, por ejemplo, privilegios, cierto, de conocer, pues, un determinado secreto que ellos manejan, claves, etcétera. La confidencialidad también tiene como propósito asegurar que solo las personas, cierto, o procesos autorizados accedan a esta información confidencial. Dentro de la integridad, está la propiedad, cierto, de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de la información, cierto. Y el propósito es garantizar que la información no va a ser alterada, no se elimina, o no se destruye por entes, pues, que no están autorizados para esto. Se tiene que preservar la exactitud y la completitud de estos activos de la información, también, cierto, de los métodos que se utilizan para procesarlo. En la integridad y la disponibilidad, aquí se garantiza que tanto el sistema como los datos van a estar disponibles, pues, como su nombre lo indica, a los usuarios en todo momento. Aquí un ejemplo clásico es la importancia, pues, que tiene, por ejemplo, un objetivo determinado para una empresa. Supongamos que se encarga de impartir, como como en la universidad, ciclos formativos a distancia, ¿cierto? Clases virtuales a distancia. Generalmente, con mucha constancia, este tipo de servicios está recibiendo consultas, descargas del sitio web, bueno, todo esto. Entonces, por lo que siempre estar disponible para los usuarios. Si es claro, entonces ténganlo en cuenta ahí.
Bueno, eh, entonces, como hablábamos, es muy importante mencionar que cuando se habla de seguridad de la información, y ya lo hemos venido diciendo, se está indicando que la información tiene una relevancia especial en un contexto determinado, ¿sí? Eso lo veníamos hablando. Y que por lo tanto, obviamente, hay que proteger, eh, hay que proteger esta información con el objetivo de preservar, pues, la triada, su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y aparte de eso, ¿cierto? Se van a abordar otras propiedades como son autenticación, control de acceso, no repudio y trazabilidad. Entonces aquí los vemos. El servicio de autenticación, bueno, básicamente es esta autenticación se verifica la identidad del usuario. Ya lo vimos en un ejemplo con las contraseñas. Hay métodos de autenticación que son basados en algo que se conoce, basado en lo que se posee y basado en algo que es, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso para la parte de autenticación. Control de acceso, bueno, aquí se garantiza que el acceso a los activos está autorizado y restringido también obviamente en función de qué requisitos de seguridad tiene la empresa. Ejemplo, pues, tenemos los servidores distribuidos que mantienen una base de datos con una información sobre determinados usuarios. Y esta información lo que va a hacer es incluir un mapeo entre nombres y otros atributos, pues, otros datos, otra información para controlar los derechos de acceso a los recursos que manejan estas bases de datos respecto al control de acceso. No repudio es muy importante porque aquí se prueba, ¿cierto? La ocurrencia de un evento, ¿cierto? Y qué entidades de este evento fueron respecto al origen y al fin, pues quiénes fueron, como se muestra aquí, quiénes fueron pues los que se encargaron de demostrar pues la ocurrencia del evento, ¿cierto? Entonces la idea es que hay no repudio de origen y de destino y la idea es que el emisor no niegue que se envió el mensaje, ¿cierto? Por un canal determinado y el destino obviamente no niegue que se recibió este tipo de información. Entonces, servicio de no repudio. Tenemos el de y finalmente la trazabilidad. Es muy importante pues porque este lo que va a hacer es crear, incorporar y conservar pues la información a medida que se va moviendo y se va utilizando, ¿cierto? A medida pues que va pues como siendo accesible a medida que va pasando por la red o todo o algo, algún sistema de información, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que en todo momento hay que conocer quién, cuándo y cómo y a qué ha tenido acceso. Súper vital pues ver como los pasos que sigue la información, ¿cierto? No para que no haya modificación. Y este seguimiento, ¿cierto? De la información es muy importante, lo vemos pues en las prácticas, los famosos logs, ¿cierto? Las trazas. Y es muy importante en este tema de informática forense tener esta información relevante. Quién utilizó determinado memoria RAM, qué pasó cuando a determinada hora estábamos navegando en internet, bueno, y a nivel de informática forense, al momento también de hacer las determinadas auditorías a las máquinas. ¿Listos? Bueno, listo. Y como les comentaba ya en el otro tema, hay errores, ¿cierto? Que se tienen que tener en cuenta cuando ya se trata con la información y la forma de editarlos. Bueno, aquí vemos dos ejemplos y ustedes pues siguen. Este es como un ejemplo para que lo tengamos en cuenta. Errores pues que se presentan, la información importante de la que no se realiza copia de seguridad. Entonces, errores, y lo hemos visto mucho, esto es darle la vuelta a la misma información. ¿Y cómo se evita? Pues esto, asegurar que tenemos copias de seguridad actualizadas de la información, al menos que, pues obviamente, las más importantes y críticas para el nicho de nuestra actividad profesional. Y comprobar que sabemos si podemos recuperarla sobre todo.
Otros errores que se presentan son a nivel de carpetas de red sin control de acceso, ¿cierto? Usuarios que no saben dónde está una de las versiones más recientes a nivel de documentos, usuarios que tras cambios en diferentes puestos de laborales conservan acceso a información que obviamente no deberían de tener por su nueva vinculación laboral, ¿cierto? Y cómo evitarlo, pues esto se evita haciendo uso que la información sea accesible, ¿cierto? A quien la necesita de verdad y esté autorizado para esto. Entonces este es el famoso control de acceso. Y aquí también vemos pues la presencia de discos duros en la organización y bueno, eh, que determinados hay determinar quién a nivel de inventario los usa, bueno, qué información posee, qué almacenó, falta de formación de los usuarios en herramientas que utilizan, bueno, dejar empleados utilicen almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera. Y cómo evitar esto, no se limita al uso de aplicaciones no corporativas, ¿cierto? Y se controla el uso de los dispositivos externos, ni los usuarios tienen adecuada formación, cometeremos estos errores, sobre todo la información y la conciencia de que todo esto hay que protegerlo y obviamente, como hablábamos en cierta ocasión, hacer un borrado a nivel lógico de toda la información que uno tiene en estos dispositivos de almacenamiento. Tengan en cuenta ya finalizando en la selección de salvaguarda, ¿cierto? Miren que la evaluación de los activos de información, ¿cierto? A nivel pues de la empresa, de la organización, en relación a las tres dimensiones que veíamos, ¿cierto? Nos va a ayudar a determinar la dirección, por decirlo así, al momento de implantar y seleccionar medidas. Es muy importante eso, ¿cierto? Tengamos en cuenta que hay que tener muy presente cómo se adopta un determinado control para mejorar la seguridad en una de estas dimensiones que allá vimos, integridad de la triada ácida, ¿cierto? Y tengan en cuenta también que dependiendo del control que hagamos puede afectar en forma negativa o positiva a otras de las dimensiones, sobre todo esta parte, ¿cierto? Bueno, eh, es por esto, ¿cierto? Es esencial conocer cuál de estas dimensiones va a ser más importante proteger en cada sistema de información, ¿sí? Aquí el ejemplo más claro es cuando supongamos se implantan controles de acceso para proteger la confidencialidad en un aparato médico, por ejemplo, en una sala de operaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Cuando se protege la confidencialidad. Entonces la idea es que supongamos que se produce un retardo al momento de acceder a la información y esto va a afectar pues la disponibilidad, lo cual no será lo más adecuado porque obviamente los médicos necesitan tener este tipo de información súper al momento, ¿cierto? Entonces, por eso tengan en cuenta, es esencial, repito, conocer cuál de las dimensiones que se acabaron de ver son las más importantes proteger en cada sistema de información. Y aquí, pues, dentro de las salvaguardas, tenemos pues que el coste de la implantación de la medida de seguridad, ¿cierto? Las necesidades de cada sistema de información, como les digo, y la importancia de cada sistema de información en la organización. Bueno, y finalmente, ya para terminar, tengan en cuenta las salvaguardas básicas para proteger la información. Ya veíamos sobre el control de acceso a la información, las actualizaciones de seguridad, a nivel de también de copias de seguridad, el cifrado. Al momento de desechar y reutilizar soportes y equipos, tengan en cuenta que lo vimos ahí. Cómo se hace el almacenamiento en la nube, tener en cuenta a qué proveedor estamos, cuál es el proveedor que estamos pagando, cuáles son los acuerdos de confidencialidad e integridad que ellos manejan y al momento de contratar los servicios qué tanta confidencialidad se maneja al hacer este tipo de acuerdos. ¿Listos? Bueno, bueno chicos, muchas gracias y ya nos vemos en clase para hacer la actividad respectiva de esta clase.